Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Para los que no me conocéis, mi nombre es Emilio. Supongo ya lo habéis visto en mi canal, pero si no, lo digo, yo soy fotógrafo y bueno, llevo un tiempo dándole vueltas para hacer un collage para utilizar en mi página web y en mis redes sociales. Y bueno, un día navegando por YouTube vi un tutorial de Martal en el que vi cómo diseñaba un collage con fotos y me gustó el diseño del reparto de las fotos en el tapiz, ¿no? En el lienzo del collage. Yo no voy a hacer el collage con los pasos que explicaba ella. Lo voy a hacer de una forma distinta, pero bueno, es tan válida una forma como la otra. De hecho, es muy parecido. Ella utiliza máscaras de capa y yo voy a utilizar máscaras de corte. Pero por lo demás es muy parecido los dos métodos para hacer este collage. Lo que me gustó sobre todo fue cómo distribuyó los huecos para encajar las fotos en el tapiz, ¿no? Una forma aparentemente aleatoria, desigual, no era algo simétrico pensado con escuadra y cartabón. Y bueno, me gustó la idea y pues nada, manos a la obra, me puse con el diseño siguiendo esa distribución del lienzo que ya hacía en su tutorial. Y bueno, pues vamos al lío. Bueno, ya estamos aquí en Photoshop y como veis este sería el trabajo final. Como veis he encajado una serie de fotos, no es un reparto, vamos a decir, medido con escuadra y cartabón ahí, con todo muy simétrico. Precisamente como os comentaba al principio, lo que me gustaba era ese reparto que había hecho de lienzo asimétrico. Y bueno, vamos a empezar con el trabajo. Lo primero que voy a hacer es crearme un documento nuevo, archivo nuevo. Quiero darle una dimensión de Full HD, con lo cual le voy a dejar la anchura 1920 y la altura 1080. Si solo lo vais a utilizar este collage para ver en pantalla, con dejar una resolución de 72 píxeles por pulgada sería suficiente, pero no sé si en el futuro, pues no sé, a lo mejor me apetece un día imprimir este collage y si lo dejo en 72 píxeles por pulgada, pues la calidad de la impresión no va a ser muy buena y voy a tener que repetir todo el trabajo de creación de este collage. Por lo tanto, yo en mi caso le voy a dejar a 302 píxeles por pulgada, le doy a crear. Y aquí tengo ya mi documento vacío con el fondo en blanco. Lo primero que voy a hacer es crear esas divisiones que van a trocear mi lienzo para luego colocar las fotos. Esas divisiones las voy a crear utilizando la herramienta línea. Selecciono la herramienta línea y una vez que tengo la herramienta línea, lo único que tengo que ir haciendo es creando líneas por donde quiero dividir mi lienzo. Creo la primera línea. Las propiedades de esta línea las puedo decidir aquí arriba. Yo puedo decirle el relleno que quiero para esta línea, he seleccionado el color negro, le puedo decir el color del trazo, que voy a seleccionar el negro también, y le voy a decir que tenga un grosor de 8 píxeles. Que quiero otra separación distinta entre las distintas fotos que voy a incluir en el collage, no hay problema, yo puedo cambiar ahora mismo aquí y poner que esta línea, imaginaros que pongo que es 20. La línea mucho más gorda, la separación entre las fotos va a ser mayor que en el caso inicial que estaba 8 píxeles, que es la medida que he utilizado para realizar la prueba que os he enseñado al principio de este vídeo. ¿Vale? Voy a volver a poner 8 y ahora es cuestión de ir creando líneas de forma que voy a ir dividiendo el lienzo del documento en varios trozos. Voy a crear otra línea por aquí, voy a crear otra línea por aquí, voy a crear una línea que venga así y otra que baje desde arriba inclinada hacia acá. Una vez que tengo las líneas creadas, lo que voy a hacer ahora es posicionado en la última línea con la tecla mayúscula pulsada, pincho sobre la primera línea. Como veis se seleccionan todas las líneas que he creado, botón derecho y le voy a decir combinar formas. De esta manera todas las formas las tengo en una capa, pero prefiero que estén mejor, en vez de como formas, prefiero que estén como píxeles. Entonces voy a venir otra vez sobre esta capa que acaba de crearnos la unión de todas las líneas, botón derecho y le voy a decir rasterizar capa. De esta forma he convertido esas líneas, esas formas en píxeles. Una vez que he conseguido esta forma, lo que voy a hacer ahora es voy a seleccionar la herramienta de selección rectangular y voy a seleccionar todo el documento. Una vez que tengo seleccionado todo el documento, voy a venir a selección, modificar, contraer y le voy a dar un margen exactamente igual que la separación entre las líneas. Le voy a decir que 8 píxeles, ¿vale? Entonces le doy OK, voy a crear una nueva capa y a esta nueva capa le voy a rellenar con el color negro,
¿vale? Justamente tengo la selección hecha al revés. Lo que yo quiero es dar ese color negro solo en el borde. Voy a dar control Z y voy a cambiar la selección. Según estoy sobre esta capa, voy a pulsar mayúsculas control I. De esta manera, no sé si habéis fijado, la selección ahora es el marquito que hay en todo el borde de nuestro lienzo. Ahora sí, con el bote de pintura con el color frontal en negro, pinto y ahí tenéis todo el borde negro de la foto. Pulso control D para quitar esta selección y ahí tengo todo ese borde negro. Para unirlo con los píxeles que ya tenía de antes, selecciono capa 1 con línea 5, botón derecho, combinar capas. De esta manera tengo una única capa que tiene todas esas líneas y ese marco que acabo de crear, ¿vale? Voy a borrar ahora esta capa, la capa 1, porque quiero aprovechar el diseño del collage que os he enseñado al principio de este vídeo. Voy a seleccionar el documento del collage que os he enseñado al principio, voy a buscar la capa donde tengo realizada todas esas líneas, todas esas separaciones donde van a encajar en mis fotos. Con la tecla Alt pulsada pincho sobre la capa, que en mi caso es capa 1, pincho sobre ella y como veis, al tener la tecla Alt pulsada, lo que pasa es que se deshabilitan el resto de capas y se habilita la que acabo de pulsar. Posicionado sobre esta capa, la que se encuentra en las líneas, le voy a dar botón derecho, voy a duplicar la capa y le voy a decir que esta capa me la lleve al otro documento, que en este caso todavía no le he dado nombre y se llama sin título, ¿vale? Le doy OK. Voy ahora al documento en el que había creado las líneas y que las he borrado para añadirle estas. Y ahí tenemos la distribución de la superficie que había realizado en el collage que os he enseñado al principio. A esta capa le voy a llamar líneas. Posicionado sobre la capa líneas, con la tecla control pulsada hago clic sobre la capa líneas, con lo cual se me habilitan los píxeles que están ocupados, los que están vacíos no se seleccionan. Voy a añadir una capa de color uniforme y a esta capa de color uniforme la voy a poner de color gris, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que las líneas me coinciden porque la selección es la que tenía realizada sobre las líneas, pero en este caso lo que quiero es seleccionar la superficie que hay entre las líneas, con lo cual según estoy posicionado sobre la máscara de la capa de relleno de color, voy a pulsar control I, se invierte la selección y ahora sí tengo las líneas. Si veis, oculto la selección, tengo las líneas no seleccionadas y mi capa de relleno uniforme pues rellena del color que había seleccionado. Vale, una vez que estoy aquí, lo que voy a hacer es rasterizar esta capa, ya que es una capa de relleno de color y necesito que sea de píxeles, con lo cual voy a venir, rasterizar capa. Una vez que tengo esta capa rasterizada, voy a eliminarle su máscara de capa. Pincho sobre la máscara de capa y la llevo a la papelera. Y aquí lo que le tengo que decir es que me aplique, antes de eliminar, antes de quitar esa máscara de capa, que la aplique sobre la capa. Vale, como veis, se ha eliminado la máscara de la capa relleno de color, a la que voy a llamar superficies. Tengo, para que lo veáis, voy a ocultar las líneas que separan cada una de esas superficies. Como veis, lo que estoy viendo es la capa de fondo. Si quito la capa del fondo, aparece transparente, no hay nada. Lo que he hecho ha sido conseguir crear esa superficie sobre la que ahora va a ir cada una de las fotos que voy a ir añadiendo a este collage. Bueno, a partir de aquí el trabajo ya es bastante sencillo, muy repetitivo, pero muy sencillo, con lo cual yo voy a hacer un par de ejemplos y el resto lo voy a pasar a cámara rápida. Voy a seleccionar cada una de estas superficies. ¿Cómo la voy a seleccionar? Pues voy a venir a la herramienta de selección, a la varita mágica. Voy a pinchar sobre cualquiera de las superficies, por ejemplo sobre la primera superficie. Como veis, se me seleccionan todas las superficies. El método no me vale, erróneo, sí nos vale. Lo único que tenemos que venir y seleccionar que solo seleccione colores contiguos. De esta manera Photoshop va a ir seleccionándonos estas superficies siempre y cuando el color esté contiguo. En el momento que se rompe esa continuidad ya no selecciona. Voy a marcar contiguo. ¿Vale? Voy a hacer control D para eliminar esta selección y voy a volver a repetir el trabajo. Voy a pinchar en la primera selección y ahí tenéis que se ha seleccionado la primera de mis superficies. Posicionada ahora sobre esta superficie, voy a venir a selección, modificar y quiero redondear las esquinas de esta superficie. Le voy a dar un radio que es el que he utilizado en las pruebas de 10 píxeles. Voy a dejar estos 10. Voy a chequear la opción de aplicar efecto en los límites del lienzo, porque si no me aplicaría este redondeo de la selección, no me lo va a hacer en las esquinas que están en el borde de mi lienzo, con lo cual necesito que esté habilitada
la opción de aplicar el efecto en los límites del lienzo. Pulsar OK, ¿vale? Y como veis, si os podéis fijar aquí, voy a hacer zoom sobre esta zona, se me ha redondeado la selección que tenía hecha sobre este pico. Según estoy posicionado sobre esta capa, voy a venir aquí, botón derecho, me posiciono encima de la selección, botón derecho y le voy a decir capa vía cortar. Y a simple vista no ha pasado nada, pero sí que ha pasado. Si yo oculto esta última capa que acaba de crear, veo que ha recortado de la capa superficies esa superficie que tenía seleccionada y en la cual, vuelvo a hacer zoom, ha dejado ese trozo redondeado de las esquinas sobre la superficie inicial, ¿vale? Voy a repetir la opción sobre la segunda superficie, pero voy a dejar deshabilitada esta capa para ver que esa ya está extraída, digamos, de la capa superficies. Me vuelvo a poner sobre la capa superficies, vuelvo con mi herramienta de varita mágica y voy a pinchar en la siguiente superficie. En este caso se selecciona esta superficie, voy a venir a selección, como en el caso de antes, modificar, redondear y le voy a dar 10 píxeles. Como antes ya he dejado chequeada aplicar el efecto en los límites del lienzo, pues sigue chequeado, lo voy a dejar igual, le digo que OK, me ha redondeado las esquinas, botón derecho y capa vía cortar. De esta manera obtenemos una nueva capa que si la oculto, veis, ya la he restado, la he quitado de la capa superficies. Voy a dar nombre a estas dos capas. A la capa 1 le voy a llamar superficie 1. Le voy a guardar este nombre, voy a tener que escribirlo varias veces. Voy a venir a la capa 2 y la voy a llamar superficie 2. Y ahora, como el trabajo repetitivo, a cámara rápida vais a ir viendo cómo lo voy a hacer con el resto de superficies, pero vais a fijar y vais a ver que es exactamente lo mismo que he hecho para estas dos superficies, estos dos trozos de la superficie, lo voy a repetir para el resto de porciones de la superficie. Pues os pongo a cámara rápida y en un momentín vuelvo con vosotros. Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Como veis, he recortado todas las superficies. Ahora tengo cada una de esas superficies, las tengo en una capa distinta, ¿vale? De forma que puedo trabajar con ellas de forma independiente. Bueno, me acabo de dar cuenta que aquí he puesto mal el nombre, la superficie 12 y la superficie 13. Si me permitís, me voy a ir fijando en el collage inicial que os he enseñado para utilizar las mismas fotos en el mismo hueco. Y por otra parte, deciros que voy a colocaros dos de las fotos, ¿vale? Porque realmente el trabajo a partir de aquí es todo igual, ¿vale? Entonces os voy a hacer dos ejemplos y el resto lo voy a pasar a cámara rápida. Vale, pues vamos a empezar con la primera foto. Si he sido ordenado, la primera foto la tendré que colocar sobre la superficie 1. Me fijo en el collage inicial y veo cuál es la foto que había puesto. Ya os digo que esto es porque estoy reutilizando el diseño del collage que os enseñé al principio, ¿no? Entonces vuelvo a nuestro documento. Vale, posicionados entonces sobre la superficie 1, voy a pinchar en Bridge, me traigo la foto primera y suelto sobre el documento. Una vez que tengo la foto sobre nuestro documento, la voy a colocar sobre la posición que tiene que ocupar y debe tapar toda la superficie 1, todos los píxeles de la superficie 1. Le doy a aceptar y como veis, tapa todos los píxeles de la superficie 1, pero tapa más de lo que debe, ¿vale? Y está invadiendo parte de otras superficies que tienen que ocupar otras fotos. ¿Cómo hago que solamente se muestre la zona que está justo encima de la superficie 1? Pues con la tecla pulsada me voy a posicionar entre foto 1 y superficie 1, ¿vale? Y lo que hago es crear una máscara de recorte. ¿Qué es una máscara de recorte? Una máscara de recorte funciona de forma que de la foto 1 solo se va a mostrar información, solo va a mostrar los píxeles que se encuentran encima de donde hay píxeles en superficie 1. Quiero decir con ello, superficie 1 va a mandar sobre la foto 1 dejando que solamente muestre información, muestre imagen en aquellas zonas donde superficie 1 tiene información, donde hay píxeles ocupados. Vale, voy a colocar la segunda foto, para eso me voy a colocar sobre superficie 2, voy a habilitar la superficie 2,
voy a venir a ver qué página, qué foto es la que tengo que colocar en esa superficie 2, vuelvo, arrastro de debris la foto que quiero colocar ahí. Igual que antes, voy a ajustar la foto a la superficie que tiene que ocupar, tapando toda la superficie. Le voy a aceptar, voy a crear esta imagen su máscara de recorte, como en el caso anterior, con la tecla pulsada en medio de F3 y superficie 2. Ahí tenemos la foto colocada. Las siguientes, como os he dicho, las voy a pasar a cámara rápida, pero voy a colocar la foto de la superficie 4. Voy a venir para que veáis la superficie 4, me coloco sobre nuestro documento, voy a seleccionar la superficie 4, la habilito y ahora voy a traerme de debris la foto que va a ocupar este sitio. La arrastro, me la traigo. Si os fijáis, con la foto original no me gustaba que mirara en esta dirección y lo que he hecho ha sido invertir. Vengo a edición, transformar y le voy a decir voltear horizontal. De esta manera nuestra modelo mira para el lado contrario y ahora ya la coloco en el hueco donde quiero que esté. Voy a girar un poquito la foto para encajarla mejor en la superficie. Voy a seguir colocándola y la voy a dejar una cosa así. Vamos a ver, voy a crearle la máscara de recorte y ahí tenemos la foto. Una vez que está la foto colocada, si nosotros movemos esta foto, imaginemos que no la hemos colocado bien, no nos gusta cómo ha quedado colocada, voy a pinchar sobre la herramienta de selección y ahora puedo mover esta foto que como tiene marcada la máscara de recorte con la capa que está justamente debajo, yo puedo mover esta foto y el recorte es el mismo, ¿vale? Con lo cual yo puedo terminar de encajar esta foto y dejarla, yo creo, ahí. Quizá la puedo hacer un poquito más pequeña. Control T, vuelvo a entrar en el modo de edición y no porque me salgo por arriba. Es importante que las esquinas no salgáis de las superficies. Para evitar eso, me voy a traer la foto un poquito para acá y ahora puedo editarla un poquito, puedo bajarla y la puedo dejar una cosa así, ¿vale? Le voy a dar hecho. Para evitar eso que os comentaba de dejaros una esquina vacía, lo que podéis hacer es venir a la capa líneas y ocultarla y venir a la capa de superficies que han quedado las esquinitas al redondear las superficies y también ocultarla. Incluso esta capa de superficies la podríamos eliminar, no nos vale para nada ya. Voy a habilitar de nuevo la capa de las líneas de forma que nos sirva un poco de guía. Y como os comentaba, voy a añadir el resto de fotos a cámara rápida y ahora mismo vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Como habéis visto, ya hemos colocado todas las fotos. Ha sido laborioso, pero como habéis visto no es complicado, es todo el rato lo mismo, repetir una y otra vez los mismos pasos. Bueno, una vez que tengo ya colocadas todas las fotos, voy a convertir todas estas fotos que están como objeto inteligente, las voy a rasterizar con el fin de que este documento ocupe menos, porque si no el documento va a ser bastante grande. Me voy a ir posicionando en cada una de ellas y como antes voy a pasarlo a cámara rápida y vuelvo en un momentito con vosotros. Ya he convertido todas esas imágenes inteligentes en fotos, en imágenes, ¿vale? Me voy a posicionar sobre la capa líneas y la voy a ocultar, de manera que, como veis, ya tenemos casi el trabajo hecho. Lo único que, si os fijáis en el collage anterior, le he creado aquí unas sombras utilizando los estilos de capas. Por lo tanto, voy a venir a nuestro documento de trabajo, me voy a posicionar en uno cualquiera, doble clic sobre la superficie 1 y le voy a añadir una sombra paralela, la habilito, me posiciono sobre ella y voy a acercarlo. Está demasiado separado, la distancia es muy alta, quizá con 5, con 10, a ver, con 10 voy a subir la opacidad de la sombra que genera y aquí le voy a poner 10 también. A veces demasiado, voy a ponerle 5 la distancia, vale, ahí me gusta más y probablemente la extensión a lo mejor 1, a ver, 1 y aquí le voy a dejar 5. El ángulo lo voy a dejar a 90 grados, voy a bajar un poco la opacidad, 40, me gusta más a 40. Este estilo de capa es el que ahora hay que aplicar a todas las fotos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le damos OK, primero lo aceptamos para esta superficie y ahora botón derecho sobre superficie 1, copiar estilo de capa. Nos vamos a la superficie 2, botón derecho, pegar estilo de capa. Superficie 3, botón derecho, pegar estilo de capa. Como vais viendo, vamos pegando a cada una de las fotos ese estilo de capa. Voy a hacerlo para todas las fotos y vuelvo ahora mismo con vosotros. Pues ya le hemos puesto a todas las fotos ese estilo de capa que hace que parezca que esas fotos están levitando sobre ese fondo en blanco.
Y por último, lo único que hacía era añadir mi logo en el centro de este collage. Pero bueno, creo que eso podemos obviarlo, ¿no? No es necesario. De todas formas, ya os expliqué, hice un vídeo donde se explicaba cómo añadir una marca de agua en vuestras fotos. Pues podríamos aplicarlo perfectamente en esta imagen. Bueno, como habéis visto, el trabajo es tedioso, es largo, pero no es nada complicado. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Mediante la herramienta líneas hemos creado unas líneas que van a dividir la superficie de nuestro documento. A continuación vamos a ir tomando esos trozos, esa superficie, redondeando las esquinas utilizando la varita mágica para seleccionar y luego redondeando esa selección mediante la opción de modificar, redondear selección. A continuación, mediante la opción de capa, a partir de cortar, hemos ido seleccionando, hemos ido separando cada una de esas superficies en capas distintas y después lo único que hemos tenido que ir haciendo es colocando en cada superficie la foto que le corresponde, creando a esa foto la máscara de recorte con esa capa de superficie que está justamente debajo de ella. Ajustamos las fotos a la superficie, que no se nos vea ninguna porción de la superficie, encajando la foto como más nos guste dentro de esa superficie. Después he añadido un estilo dando una sombra paralela, utilizando los estilos de capa, le he dado pues eso, un estilo donde parece que está levitando sobre ese fondo en blanco. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si ha sido así, dadme vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Os espero en el próximo vídeo, hasta pronto.